Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. La verdad es que estamos muy contentas de teneros hoy aquí con nosotros. Vamos a tener una hora de evento en la que os vamos a explicar los logros y los retos de este año para Oxfam Intermón, y al final del evento vamos a tener un espacio para resolver dudas, escuchar vuestros comentarios y para que podamos conversar. Antes de empezar, un par de avisillos técnicos más. Por favor, mantened vuestros teléfonos en silencio o apagados para que podamos compartir este momento entre todas nosotras y vosotros. Mi nombre es Marcela Ospina, formo parte del Consejo de Dirección de Oxfam Intermón. Hace 13 años empecé a trabajar en la organización y llegué a ella atraída, muy motivada por las historias que contábamos de superación, de cambio social de las personas a las que apoyamos cada año gracias a vuestra ayuda y vuestra solidaridad. Desde hace 13 años estoy trabajando con personas que son las que están más cerca de vosotros, las personas que se encargan de comunicarse con vosotros cada mes, de contaros lo que hacemos, de llamaros, de escribiros, para deciros gracias, pero también a veces para pediros alguna ayuda y alguna colaboración extra. Me siento muy privilegiada de liderar ese equipo de personas que están muy cerca de vosotros. Hoy queremos daros a vosotros las gracias precisamente por seguir estando cerca de nosotros. Representáis vosotros a miles de personas que cada mes colaboran, bien aportando económicamente, bien firmando nuestras campañas, bien comprando en nuestras tiendas de comercio justo o en los supermercados, bien haciendo voluntariado. Os hemos prometido un evento 100% Oxfam Intermón, y eso significa que vamos a estar en el escenario, personas que hacemos parte de la organización, contándoos las historias de las personas a las que ayudamos gracias a vuestra solidaridad. 100% Oxfam Intermón, porque queremos entregaros de la manera más cercana posible la misión de nuestro trabajo y que vosotros os sintáis hoy y siempre parte de nuestros logros y también de los retos que tenemos por delante. Hoy estaremos muchísimas personas de la organización presentes entre el público, también en el escenario, así que será un momento también para que podamos compartir y podamos dialogar. Tenemos también en nuestras redes sociales un hashtag por si os interesa seguir también el evento por las redes sociales, y lo vamos a transmitir por streaming. Así que si tenéis personas que se han perdido el evento o que hoy no nos pueden acompañar, pues también lo tendréis en las distintas redes sociales. Hoy es un día para celebrar el trabajo conjunto, el que vosotros hacéis posible gracias a vuestra colaboración, sin el cual nuestra misión no tendría ningún sentido. Y porque vosotros representáis esa solidaridad que nos da energía a todos, esa energía que hace posible que construyamos un futuro sin pobreza. Esa solidaridad para nosotros es como una luz que llevamos dentro, esa luz que esperamos que no se extinga nunca y que brille siempre.
Muchísimas gracias a la compañía artística amateur de Oxfam Intermón. Son personas, todas ellas, que trabajan día a día en la organización y que colaboran de manera voluntaria para tener esta pieza y muchas otras más que no hemos podido traer hoy por problemas de tiempo, claro. Son personas que, además de su trabajo, también sacan tiempo extra voluntario para hacer en sus ratos libres ensayos y poderos traer un poco la fuerza que nos da las historias que vivimos cada día en nuestro trabajo. A través de sus cantos y también de sus piezas teatrales, vamos a podernos acercar un poquito más hoy a las historias de vida de las personas a las que vosotros y vosotras ayudáis con vuestra colaboración cada día. Como os comentaba hace un momento, hoy será un día de muchos rostros y muchas voces del equipo de Oxfam Intermón. Hoy tenemos con nosotros a dos personas muy especiales, Chema Vera, que es a día de hoy el director internacional, ejecutivo internacional de Oxfam Internacional, ahora en un puesto interino. Le conocéis desde hace mucho tiempo porque nos acompañaba en estos encuentros en años anteriores, explicando tanto los logros como los retos. Ahora está en una posición en la que desde una perspectiva internacional vendrá, nos contará también lo que hemos logrado el año pasado y nos acompañará también Pilar Orenes, que es la nueva directora general de Oxfam Intermón, interina también por un tiempo. Los cambios y los relevos son importantes en las organizaciones sociales. Chema cumplía su mandato de 8 años liderando la organización, ahora está en el nivel internacional intentando liderar a todos los miembros de la Confederación de Oxfam Internacional. Es un placer poderles tener hoy a los dos aquí, así que os invito por favor a que a partir de todos los logros y los retos que hemos tenido del año podamos tener un barrido de un año de logros y retos de nuestro último ejercicio. Pues muchísimas gracias, Marcela. Gracias a todos y a todas por estar aquí y compartir una noche más con todos nosotros. La verdad es que es un evento que nos encanta, porque nos ponemos delante de todas y os contamos qué es lo que hemos hecho, qué hemos conseguido, cuáles han sido nuestros logros. Es imposible, ¿no?, resumir todo, porque han sido muchas cosas, muchos países, mucho tiempo, mucha dedicación, y hemos escogido aquello o bien que nos ha resultado más impactante o aquello que creemos que explica mejor nuestro trabajo. Es alguno de los ejemplos más significativos. Porque lo que nos gustaría es que salierais con el convencimiento, con la curiosidad de seguir profundizando, de seguir conociendo más, de acercaros a nuestras tiendas, de acercaros a nuestra web, pero sobre todo con el orgullo de lo que hemos conseguido juntos. Somos una organización formada por un montón de personas. Marcela nos introducía a Chema y a mí. Yo llevo muchos años en la organización y llevamos muchos años haciendo estos encuentros y creo que he estado en todos. Algunas veces como voluntaria, algunas veces sentada en el público, algunas veces me ha tocado un gorro de una dirección, ahora me toca el gorro de la dirección general de forma interina y en el fondo pues es convencida de que soy una más de las miles de personas que ayudan a cambiar las cosas, a veces con una dedicación o a veces con otras. Cuando a mí me preguntan, ¿no?, qué es Oxfam Intermón, siempre digo, es un grupo de personas aquí y allá, personas que son conscientes de que el mundo en el que vivimos necesitan cambios, que necesitan hacer algo para conseguir esos cambios y hemos tenido la suerte y la responsabilidad de que han elegido como una de los cauces para contribuir a esa mejora a Oxfam Intermón. Han creído que con su presente pueden construir un mundo diferente. Y eso, en el fondo, somos lo que construimos, ¿no? Os presentábamos algunos datos de estos que podéis investigar más, que nos ayudan a poner números y rostros, ¿no? Y aquí, pues junto con Carles, Patri o Josefina, ¿no?, pues son personas que han contribuido. Gente como vosotros, ¿no?, más de 200.000 socias y donantes con unas cuotas fijas o con donaciones puntuales, voluntarios y voluntarias, más de 1.500 voluntarios que están con nosotros, compradoras de comercio justo, gente que nos sigue en las redes sociales y que forma parte de nuestra base social, gente, ¿no?, a través de sus empresas que hacen también colaboraciones o que nos han nombrado, ¿no?, en su testamento, que también es una manera de colaborar. 1.200 personas contratadas, algunas de ellas las habéis visto hoy cantando y las veréis actuando y están con nosotros también en esta sala. Y somos gente, bueno, que dedicamos muchas energías a hacer que las cosas cambien.
Me encanta que esté Chema conmigo, ¿no? Chema ha sido el director general de Oxfam Intermón durante 7 años y también se ha cambiado el gorro. Somos personas que seguiremos estando en la organización de una manera o de otra. Y ahora le toca, ¿no?, como director de Oxfam Internacional. Y hemos tenido la suerte de que esté por aquí, de que esté en Madrid, además que va a participar en la COP25, ahora nos contará. Así que gracias, Chema, por dedicarnos parte de tiempo y rendir cuentas de este año, que también ha sido mucha responsabilidad de él. Pues muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todas y todos por estar otro día más aquí y otro año y todos los años que ya llevamos juntas, ¿no? Voy a decir alguna cosa sobre los números, que es algo de lo que suelo decir en estas sesiones, pero quizá antes hacer un poco de eco de lo que decía Marcela, del nuevo puesto, de la nueva responsabilidad que desde hace un mes prácticamente asumo, que es la responsabilidad de la dirección ejecutiva de todo Oxfam Internacional en un tiempo en el que se estará en la selección de quien esperamos que sea la nueva directora ejecutiva, que estará, confío, a partir del próximo verano. Es un tiempo sensible, es un tiempo con grandes retos, con nueva estrategia, con nuevo modelo organizativo, adaptándonos a los retos externos que nos sacuden en tantos países en los que estamos. Y ha sido estimulante, yo creo que para todo Oxfam Intermón, esa confianza que hemos sentido del resto de los afiliados de Oxfam, 20 afiliados en el mundo entero, para que la responsabilidad la hayan puesto en este tiempo en mí, pero que en el fondo es una forma de haberla puesto esa confianza en todo Oxfam Intermón, de lo que forman parte ustedes también. Así que esta última etapa mía en el mundo Oxfam, tras muchos años, será en esta responsabilidad e intentaré hacerlo con el estímulo y con el aliento que siempre he sentido sobre todos ustedes. Y lo segundo es sobre esta gente que estaba cantando aquí antes, que es parte de un equipo espléndido. Les puedo asegurar, y lo puedo decir ahora con una tranquilidad incluso mayor, que es difícil estar con un equipo más profesional, más comprometido, con una capacidad para afrontar retos, para pasar por situaciones duras en los países en los que estamos, aquí en España, pero al mismo tiempo para remontarlas, para hacer las cosas con seguridad, con fiabilidad, pero con muchísima pasión. Y es un auténtico privilegio el poder dirigir, poder liderar, poder estar junto con gente así y con una Pilar que es una gran profesional que va a estar liderando en este tiempo siguiente y que lo va a hacer mejor y con ese equipo fantástico con el que está. Y algo sobre los números, porque eso es, digamos, inevitable en una rendición de cuentas. Igual que siempre decimos, tienen acceso en nuestra página web a una información mucho más completa, con las cuentas auditadas y con el informe de la propia auditoría, en el que todo esto se está reflejando de una forma con mucho más detalle. Pero darles algunas pinceladas, ¿no?, sobre ello, sobre nuestros ingresos, en los que mantenemos una buena proporción de ingresos privados respecto a los ingresos públicos, un 70-30. Esto lo consideramos especialmente importante para reducir, para no tener una dependencia de la financiación pública fuerte. Y si entramos en cada uno de esos dos bloques, pues ahí pueden ver que el grueso de los ingresos privados es el que nos proporcionan ustedes, el que nos fían ustedes, el que nos dan como esa confianza de canalizar su solidaridad hacia las situaciones como las que vamos a hablar hoy, vía nuestra organización, y que se acercan ustedes a esas comunidades y a esas personas con nuestro trabajo, ¿no? Es el 45% de esos ingresos privados. Hay otro porcentaje que es muy significativo, que se canaliza desde otros afiliados Oxfam. Oxfam Intermón es uno de los afiliados grandes, de los que tenemos la capacidad ejecutora mayor en muchos países, y por tanto hay una confianza y hay un sistema por el cual, para ganar eficiencia, algunos afiliados canalizan su financiación vía Oxfam Intermón, y luego están otros ingresos, alquileres, las ventas, algunas herencias, legados que van siendo importantes y que constituyen finalmente ese volumen de 72 millones de euros de ingresos privados. Si nos vamos a los 30 millones de ingresos públicos, vemos que también hay una diversificación fuerte. Por lo tanto, eso nos hace, nadie puede decir que es absolutamente independiente de todo, pero no hay una dependencia de nadie, cosa que es lo que nos da libertad y nos da autonomía para poder actuar, para poder elevar voz, para poder decir aquello que consideramos que con seriedad y que con rigor se debe decir.
Y, de hecho, si nos fijamos en lo que es del Gobierno español, es un 8% de ese 30%. Por lo tanto, estamos en menos de un 3% de financiación pública desde el Gobierno español. Cuando a veces se dice esto de la dependencia de las ONGs, de las subvenciones, bueno, en el caso nuestro y en el de otras bastantes organizaciones, hay un respaldo público, de la sociedad, mucho más significativo que ese 3%, que en el caso nuestro es lo que viene desde el Gobierno central, en buena medida también por la caída de los fondos de la cooperación para el desarrollo española. Hay una parte que sigue siendo muy significativa de la Unión Europea, que es un gran financiador, es un gran donante, muy exigente, pero al mismo tiempo un socio en muchos lugares especialmente importante, y luego de la cooperación descentralizada y de otros organismos, agencias de las Naciones Unidas y de otras agencias internacionales a las que como Oxfam Intermón tenemos acceso y acabamos consiguiendo financiación. ¿A qué los destinamos? Pues el 85%, algo más, a nuestros programas y el 14 y poco por ciento a los gastos de administración y de captación de fondos. Siempre con el intento de que esta cifra no suba, que sea la mínima posible, pero intentando que refleje lo que debe reflejar, que es una gestión adecuada, segura, que garantice que esos fondos no solamente se gestionan bien, sino que tienen impacto. No solamente que hay una gestión administrativa y financiera correcta, sino que además se emplean desde la experiencia para generar cambios sostenibles, para que las respuestas humanitarias sean según los estándares humanitarios internacionales, para que tengan calidad, en una palabra. Y esto es especialmente importante. Yo hacía recuerdo de algunas anécdotas en este tiempo como director ejecutivo de Oxfam Intermón y me acordaba de una carta de una socia que me hicieron llegar. A veces me hacen llegar algunas cartas porque saben que me gusta saber un poco más sobre historias cotidianas, también desde el lado de ustedes. Y era una socia que, no sé, llevaba muchos años, década y media, algo así, se había jubilado y sus ingresos habían caído de una forma muy significativa a un tercio de lo que tenía. Y estaba en una situación, digamos, económica bastante apretada. Había tenido que reducir su cuota, pero la había querido mantener en 50 euros anuales, a pesar de la reducción de sus ingresos muy significativa. Yo mandé un correo a todo el equipo para decirle que esos 50 euros son oro y que hay que gestionarlos de la manera más responsable y exigente que se pueden gestionar 50 euros en cualquiera de nuestras situaciones vitales en las que podamos encontrarnos, porque son oro. Es el aliento, es la solidaridad hecha apoyo financiero. Y para eso sirve también ese 14,3%, para dar esa seguridad de que esos fondos llegan, pero no solamente llegan con el máximo impacto posible. Finalmente, ¿a qué los destinamos? Funcionamos con 4 causas, vamos a entrar luego entre Pilar y yo en esas 4, pero bueno, pues con un énfasis en las respuestas humanitarias, que además tienen una exigencia de desembolso muy significativo, es la de salvar vidas, con un énfasis en la reducción de las desigualdades, de las que hablaremos luego también, en el 30%, en el 22% en alimentos y todo lo que es empleo, medios de vida, trabajo digno, y finalmente el 18% en la causa de los derechos de las mujeres, que aunque está presente en todas las otras, también hay, digamos, programas específicos que están en este campo y de los que hablará Pilar luego. No los trabajamos como causas aisladas, no, el mundo ya no es de silos ni de causas que se puedan empaquetar de una única manera, sino que tienen las interconexiones de las que estaremos hablando ahora. Pues entramos en estas causas y hemos hablado de los ingresos, hemos hablado de cómo los destinamos, en qué los gastamos y vamos a contar los logros, ¿no? Lo que hemos conseguido, lo que estamos consiguiendo y especialmente lo que hemos conseguido este ejercicio pasado, que es del que rendimos cuentas, ¿no? Agua es una de nuestras causas y cuando hablamos de agua siempre le ponemos este apellido de proporcionamos agua para salvar vidas. Es nuestra acción más característica en situaciones de emergencia, en situaciones de ayuda humanitaria. Mucho de nuestro trabajo se caracteriza por ser un trabajo a largo plazo, de cambio de estructuras, de cambio de políticas, pero hay situaciones en las que hay personas que no pueden esperar tanto, ¿no? Estamos hablando de situaciones de conflicto,
conflictos de estos que se alargan en el tiempo y todos se nos pueden venir a la cabeza, pues Yemen, Siria, República Centroafricana, que es uno de los países en los que llevamos más tiempo, ¿no? Situaciones de conflicto, pero también situaciones que vienen por catástrofes naturales, que desgraciadamente cada vez hay más, ¿no? El terremoto, el ciclón, el huracán, ¿no? Que son recurrentes, ¿no? Que las poblaciones empiezan a prepararse para dar la respuesta ante ellas, ¿no? Ante esas dos situaciones, el agua es una de nuestras maneras de intervención y cuando hablamos de agua, saneamiento e higiene, porque es ese agua primaria, ¿no? Que es para beber, para quitar la sed, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero cuando empezamos a pensar es para el uso del agua en todas, ¿no? En todo su ciclo. Ese agua que riega, ¿no? Y que da lugar a alimentos, ese agua de las que los animales pueden beber, ese agua, ¿no? Que cuando no es potable facilita los contagios y facilitan las enfermedades y al final es clave que cuando llegamos a situaciones como la de campo de desplazados, campo de refugiados, asegurar que tenemos esas primeras instalaciones, ¿no? de traer el agua cuando no la hay o potabilizarla cuando el agua que hay no puede consumirse. Y si, junto al agua y saneamiento, muy importante, porque eso también caracteriza, eso es algo también de los que nos gustaría que se reconociera esta acción humanitaria. En todas hay una acción de influencia, hay una acción de intentar evitar que estas cosas no vuelvan a pasar, ¿no? Hay una acción de acompañar a las comunidades, hay una acción de acompañar a los gobiernos locales, a veces de denuncia pública, ¿no? Es cosas de las que hacemos. De hecho, bueno, pues aquí en Madrid está nuestro departamento de campañas y de influencia, está por aquí también Enrique Maruri, que es el director del mismo, y todas nuestras estrategias vienen acompañadas de esto, de qué cambios pueden darse, qué denuncias podemos hacer para que estas situaciones, a veces por cambio climático, que luego hablaremos, o a veces por conflictos, se frenen. Una de las que hemos hablado más veces y que tenemos que seguir hablando es de Siria, ¿no? La situación en Siria es de las situaciones terribles, ¿no? Más de la mitad de la población de este país ha tenido que salir de sus casas, ¿no? Estamos hablando de más de 12 millones de personas que se han desplazado, que se han movido a países cercanos y países donde estamos trabajando y a los que estamos atendiendo, en Jordania, en el Líbano, en Turquía, a los que estamos atendiendo precisamente con esa atención primaria de agua, pero también con asistencia legal, ¿no? De cuando la gente se desplaza, cuál es su situación y cómo puede empezar a desarrollar una vida diferente. En Grecia estamos trabajando y en Grecia quizás a todos les suene, ¿no? En Lesbos, ¿no? En los campos de Moria, porque son de los que más han salido. Ahí viene gente también de Siria, pero no solamente de Siria, ¿no? Todo este movimiento en el Mediterráneo. Ahí estamos como Oxfam. Y una de las cosas que hacemos no solamente atender ese agua, ¿no? Proporcionar ese agua o esa asistencia jurídica, sino también, pues una de las cosas que hemos hecho este año ha sido hablar de las condiciones en que ese campo se encontraba, ¿no? Un campo que tiene capacidad para aproximadamente 3.500 personas, pero que ha llegado a tener 5.000. Es decir, situaciones no humanas donde la gente estaba intentando llevar a cabo su vida, una vida no digna, y la denuncia, la investigación hizo que se movieran, ¿no? Las administraciones griegas para atender y hacer mejoras, ¿no? Esta es una de las situaciones, este es uno de los ejemplos que creemos más flagrantes de esta actuación. Y es que son muchas las personas, muchas las mujeres que tienen que salir de sus hogares y probablemente emprenden el camino más largo y más difícil de sus vidas.
Nunca había planeado un viaje tan largo. Nunca había planeado un viaje tan largo. Tan largo. Tan largo. Nunca había planeado un viaje tan largo. No me despedí de nadie, de mi madre, de mis hermanos, de todos aquellos que alguna vez estuvieron a mi lado. Simplemente huí. Escapé para poder seguir con vida. Me fui extrañando mi país, pensando en volver algún día, llevándome conmigo el olor a especias. A Chile, a carne asándose en la carretera y al bullicio de las calles. Vi a gente sufrir en el desierto, quedarse sin agua, sin fuerzas, marchitarse como lo hacen las flores. Dejé sus cuerpos atrás. Siguen ahí cuando cierro los ojos. Cuando de repente camino por una calle estrecha y me cruzo con alguien que recupera el aliento. Entonces, recuerdo sus jadeos, sus miradas vacías, su angustia, esperando a secarse como lo hacen las flores. En ese último instante, no hay esperanza. Y la agonía se alarga sin sentido. Vi su piel desgastarse. Sus sueños fueron polvo, se desvanecieron en el suelo. Ahora revolotean entre las nubes los días de brisa y viento. Siguen ahí. Viajan conmigo. Huyen de ellos. Del terror y el absurdo. De Boko Haram. Llega a Libia. Allí empecé a dormir despierta. Dormía con los zapatos puestos por si tenía que salir huyendo. Y empecé a esconderme de un sitio a otro, sin papeles. De un sitio a otro, sin derechos. De un sitio a otro, sin identidad. Golpeada y abatida, tratada como una esclava. Aquí no soy nada. No soy nadie. Y sin embargo soy como ellos. Soy como esas flores que se secaron en el desierto. Un laberinto de anhelos y sueños. Nunca antes había visto el horizonte fundirse con el mar, azul con azul. En Nigeria yo vivía tierra adentro y el horizonte se fundía con la silueta de los ladrillos y esa especie de niebla hecha de arena y viento que cubre la ciudad. El mar es inmenso. Cuando lo ves por primera vez, te asalta el pánico. No sabes si te arrastrará hacia adentro o te llevará a tu destino. Luego entras en el bote.
en esa caja fabricada con tablas de madera vieja. Un pasaporte hacia Europa, de hojas muy finas, casi invisibles, que en cualquier momento se pueden romper y echarte al mar. Empiezas a temblar. Litros de agua salada esperando a engullirte. Cómo trago el desierto a las flores. Esas flores marchitas siguen ahí. Los mismos anhelos. Viajan conmigo. No se van. A la otra orilla, alguien me tiende una mano. Río, lloro, estoy asustada. Voy al hospital. Allí puedo cambiarme de ropa y recupero mi identidad. Soy la misma mujer que antes, aunque más cansada. Entonces, empiezo a estudiar cocina. Aprendo a elaborar masas y a estirarlas, como se estira el tiempo cuando te sientes a salvo. Cada mañana cojo mi bicicleta y voy a la escuela. Observo las calles y escucho el ruido a ciudad. Ese desorden amable de las ciudades europeas. Cuando cae la noche, recuerdo a mi madre, mi casa. Recuerdo esas flores que se secaron en el desierto. Recuerdo el dolor, el miedo. Entonces respiro hondo y miro hacia adelante. De repente veo el futuro. Y mientras pienso en todo lo que estoy aprendiendo, preparo unos raviolis para cenar. Muchas gracias, Vanessa. Gracias por poner rostro y poner voz a una de las circunstancias cotidianas, ¿no? No es literatura, es Marta Batallé, que es otra compañera, ¿no? Desde los testimonios que algunas de las personas que viajan y hacen seguimiento y acompañan a las personas se traen, pues hacerlo para, ¿no?, sacar el texto para compartirlo con todos nosotras, ¿no? Impresionante. Y nos parecía además interesante traerlo aquí porque habla de una situación de la que hablamos el año pasado, tal día como hoy, en las asambleas, ¿no? Hablábamos de la crisis en torno al lago Chad, de las personas que también tuvieron que salir, que tienen que desplazarse, etcétera. Y en ese momento, el año pasado, hablábamos de agua, ¿no? Y este es de los logros de este año, ¿no? Agua limpia en el desierto, 3.632 hogares que han recibido kit de higiene básico para ese tratamiento de ese agua. Y el saber que ese 88% de las madres de estas situaciones han recibido la formación necesaria para asegurar las buenas prácticas de higiene. Y en torno al agua les contamos dos cosas más. Una, quizás a algunos les suene, es Miguel Ángel Muñoz, es un actor. Y es de las cosas también, de las estrategias que hacemos, pues para acercar estas circunstancias a la gente, ¿no? Y hay muchos compañeros y compañeras hoy aquí trabajando. Está Ricardo Magán, que es precisamente responsable de pensar cómo conectamos nuestro trabajo con la gente que colabora con nosotros, ¿no? Y el apoyarnos, ¿no?, de personas como Miguel Ángel, hacer un viaje y que sea su voz y que sea él mismo el que se lo cuente a su público, a la gente que nos sigue, pues nos ayuda.
Él viajó a Somalilandia, que es uno de los países de Cuerno de África que también de grandes situaciones de pobreza. De hecho, es un país, ¿no?, donde de 16 millones de habitantes aproximadamente que tiene, 5 están sufriendo situación de inseguridad alimentaria. Nuestros proyectos tienen que ver también con esto, con proporcionar agua, y además en este país hemos incorporado pues, tecnologías, ¿no?, tecnologías vinculadas precisamente pues, a esa energía renovable, ¿no?, el cómo quitamos la sal del agua, cómo aprovechamos esa energía solar para poner en funcionamiento bueno, la maquinaria, ¿no?, para extraer el agua, pues es uno de los proyectos que durante este año hemos intentado pues, acercar a la población de la mano de Miguel Ángel. Y también los hemos hecho con la música, y quizás también les suene. Manolo García, un cantante español, junto con Shuarma, que es el vocalista de un grupo que se llama Elefantes, y lo que hicieron fue crear una canción que se llama Agua. Y es una canción que, si escuchan la letra y que la pueden buscar, pues explica lo que estamos explicando hoy, pero con palabras sencillas, bueno, pues con historias que puedan despertar a la gente la importancia del agua y el ser conscientes de que hay muchas personas a las que no les llega. Entonces, es una labor no solamente de sensibilización, sino que además nos han cedido los derechos de autor bueno, en este año nos han cedido los derechos de autor, y cuando llegáramos, ¿no?, a más de 1 millón de visualizaciones que llegamos, era asegurar más agua potable para estos proyectos, por ejemplo, como el de Somalilandia, con lo cual también es una de las acciones que ha marcado este ejercicio, ¿no?, en torno al agua. Y seguimos con otra de las causas, que es el de la lucha contra las desigualdades. Pero lo intento ligar con la que estaba explicando Pilar. No hay ninguna situación más desigual que una crisis humanitaria extrema. Quien vive en esa situación, en un conflicto, en un huracán, en una inundación, sufre la desigualdad que el propio poder tiene, sufre esa violencia que quien tiene armas, quien tiene fuerza, ejerce sobre quien no la tiene, sobre la población civil. Sufre el no tener capacidad para adaptarse al cambio climático, sufre el que se le generen daños que son irreparables y que le toque irse de su país o de su tierra o de su casa a otra ciudad, a un campo de refugiados para depender de esa ayuda humanitaria porque ha recibido un impacto devastador sobre su propia vida sin apenas haber contribuido a ese cambio climático del que estamos hablando en esta semana aquí. Sobre eso habla de una forma más amplia esta causa de reducir las desigualdades extremas. Pero de una forma específica también habla sobre las desigualdades económicas, sobre las de ingreso y las de riqueza. Y el hecho es que se extreman en prácticamente todo el mundo. Ahora vengo de estar 10 días en Kenia. Allí está la oficina central de todo Oxfam Internacional. Estaba en Oxford hasta hace 3-4 años, pero se ha llevado a Kenia, al propio Nairobi, para acercarlo más al sur, al sitio en el que estamos y en el que trabajamos. Y es un país fuertemente desigual. Es una tendencia prácticamente global. Son muy pocos países los que se escapan de ese crecimiento de la desigualdad dentro de los propios países, además de la que hay entre los países. En estos años he estado en Asunción, Paraguay, en Santo Domingo, en la República Dominicana y en el barrio del propio Bañado, en Asunción, o en la Ciénaga, en Santo Domingo, barrios devastados por la miseria en los que trabajamos con las comunidades que quieren salir adelante, pero que están al lado de edificios, de centros, oficinas, malls, con esa brecha que separa cada vez más una parte de la sociedad de otra. Quienes tienen de quienes no, quienes están incluidos de quienes se ven expulsados, prescindibles en esa sociedad. Y vamos viendo cómo el acaparamiento de los recursos es cada vez mayor. Se concentra más en menos personas, con un poder cada vez mayor, para poder influir en leyes y en decisiones políticas. Sobre eso es sobre lo que intentamos trabajar en este campo. Y lo hacemos por la absoluta certeza, no solamente desde estudios y desde múltiples investigaciones, sino desde nuestra propia experiencia en el Bañado y en la Ciénaga y en Nairobi, que para luchar contra la pobreza
extrema, que es nuestra misión, es imprescindible enfrentar las desigualdades y, de una forma especial, la desigualdad económica. Porque esa desigualdad económica lamina oportunidades, cierra oportunidades, concentra esos recursos, tierra, agua, riqueza, energía, en manos de esos pocos que cada vez tienen más. Y hace difícil que se pueda acceder de una forma universal, que se puedan ejercer derechos. Cierra oportunidades e impide que la lucha contra la pobreza avance. Pero no solo eso, cercena las oportunidades y hace que la desafección hacia la democracia, hacia las instituciones, sea cada vez mayor, que la indignación crezca, y estamos viéndolo en todo el mundo. Las manifestaciones que surgen en muchos países lo son por ese sustrato de percepción y de realidad, de desigualdad, de dificultad para tener un empleo digno, para un salario que pueda permitir vivir, para no ser trabajador pobre o trabajadora pobre, porque hay más mujeres que hombres en esa situación. A eso es a lo que nos enfrentamos en muchos países. Y lo hacemos aquí en España también. Hace años que somos conscientes que hay causas que no tienen fronteras y que precisamente ponerle fronteras es lo peor que se puede hacer, porque es automáticamente entrar en esa lucha de personas vulnerables en un lugar contra personas vulnerables en otro, o quienes huyen de situaciones de máxima vulnerabilidad para intentar encontrar un espacio seguro, un lugar seguro o una vida mejor. Y, por lo tanto, también enfrentamos la desigualdad aquí en España. Y lo hemos hecho junto con otras organizaciones y haciendo ver a los partidos políticos que España es un país fuertemente desigual, que la crisis se sufrió mucho más entre la población con menor ingreso, con menor renta, que la población con más. Y que la salida de esa crisis aparente, los 5 años de recuperación del PIB, no ha sido equitativa y que ha reconducido una vez más a una concentración de la riqueza mayor en los estratos salariales y de renta y de riqueza más altos. Y esto se paga finalmente en el incremento de la exclusión social, de familias que no tienen ingreso, la precariedad laboral o la fragilización de las políticas públicas como la salud o la educación. Hemos trabajado con esos partidos políticos, con todos. Nosotros nos intentamos acercar con nuestros mensajes de una forma apartidista, pero con una posición política fuerte sobre los temas en los que trabajamos. Y bueno, pues hemos encontrado espacios de cuando menos escucha de una parte de ellos, de estos partidos, para acoger algunas de las reivindicaciones sobre protección social, sobre educación de 0 a 3 años o sobre lucha contra las subcontrataciones que llevan a la precarización extrema en el mercado laboral. Ahora hace falta que se pongan manos a la obra y que realmente algunas de estas medidas se lleven a la práctica. Y hemos hecho mucho énfasis, y nos habrán oído porque llevamos años en ello, en todo el campo fiscal, no solamente en el lado gasto, un presupuesto que se oriente especialmente hacia los más débiles y a la garantía universal de esos derechos sociales y esos derechos económicos, sino que también en el lado ingreso, que haya una tributación justa, que paguen más, que contribuyan más quienes más tienen, que se luche contra la evasión y la elusión fiscal y que tengamos una hacienda pública que se equipare con otras haciendas europeas, que por lo tanto permita financiar esas políticas públicas con fuerza, con intensidad y con una calidad alta. Para ello, llevamos sacando informes sobre la fiscalidad de las grandes empresas y hemos logrado avanzar junto con algunas de ellas para que tengan planes de salida de paraísos fiscales. Se ha conseguido una reducción, pero aún quedan 805 filiales de empresas del IBEX 35 en paraísos fiscales, lo que denota finalmente una búsqueda de una tributación más laxa. Pero ha habido una reducción de un 16% un año, de un 6% en este último año, y vamos a seguir empujándolo desde las campañas públicas y desde el trabajo cercano con algunas de estas empresas que se prestan a poner baldosas. Y, de hecho, junto con algunas de ellas y con la Asociación de Inspectores de Hacienda, hemos sacado el termómetro de responsabilidad fiscal que mide la contribución de las diferentes empresas a la transparencia para empezar, cómo explican dónde y cómo tributan,
y para seguir generar un estímulo para que la transparencia sea, digamos, mayor y que la tributación sea más justa. Finalmente, ya van 90 municipios que se han hecho zonas libres de paraísos fiscales, lo cual quiere decir que aplican criterios en su compra pública, no necesariamente de una exclusión, que no es fácil, pero sí de una preferencia hacia empresas que demuestran que no tienen presencia en paraísos fiscales. Lo hacemos aquí, pero junto con muchas aliadas y con organizaciones locales en el mundo entero, en los países en los que tenemos presencia como Oxfam, son 70 países, más los 20 afiliados, y estos son ejemplos en El Salvador, Honduras, Mauritania, frente a la privatización de servicios esenciales como el agua, en El Salvador, que si se hubiera hecho habría llegado a poner en manos privadas ese servicio público, ese bien público, y por tanto el precio y quién accede y quién no, ponerlo en manos de quien tendría poder para ejercer esa discriminación sobre quién acaba teniendo acceso al agua. 1.250.000 personas se movilizaron para frenar esta ley, que se consiguió parar. O en Honduras, la tierra del activista Berta Cáceres, que fue asesinada en la defensa de su tierra y de su agua, de su pueblo indígena, para frenar justo una ley de privatización, de facilitar la privatización de la tierra y del territorio, que ahondaría más esa crisis, esa concentración de recursos y expulsaría a más comunidades de la tierra que es suya. En eso trabajamos, en la lucha contra las desigualdades, con su aliento y con su apoyo. Es una lucha que no es fácil, que exige mucho atrás, mucho aliento, pero que finalmente esas comunidades nos dan fuerza. Y hemos hablado de agua, hemos hablado de desigualdades económicas, y la tercera causa es la defensa de los derechos de las mujeres. Y sin duda podemos reconocer los avances que en los últimos años los movimientos feministas han hecho, ¿no? Y han hecho posible que las mujeres tengamos más acceso a algunos derechos básicos, pero creo que todos podríamos coincidir que es mucho el camino que queda por recorrer. Y Oxfam Intermón quiere también, junto con estos movimientos, abrir brecha y abrir camino, ¿no? Tenemos muy cerca el 25 de noviembre, el Día de la Erradicación de la Violencia de Género, y tenemos muy cerca, y seguro que algunos de ustedes han seguido, las movilizaciones en todo el mundo en torno precisamente a esas violencias de género, ¿no? Recordándonos que no somos nosotras las culpables, que no es nuestra manera de ser, no es nuestra manera de vestir, no es el estado en el que nos encontramos, sino poniendo la situación, poniendo el problema en el opresor. Cuando hablamos de violencias de género, desgraciadamente estamos hablando de imaginarios, ¿no? De imaginarios que todavía se perpetúan, ¿no? Y en América Latina trabajamos mucho en torno a esos imaginarios, ¿no? Que la relación entre hombre y mujer, unas relaciones a veces dominantes, relaciones de posesión. Y cuando hablamos de violencias de género, hablamos muchas veces de esa punta del iceberg, ¿no? Esa punta que es lo que se ve, lo que se muestra, pero que en el fondo hay todavía mucho trabajo que hacer en torno a esa igualdad. Igualdad que se manifiesta en el derecho a ser partícipe de tus decisiones básicas o ser partícipe en una vida política, y por eso apoyamos programas con lideresas donde pueden opinar y decidir sobre las políticas que van a favorecerles a su vida o a su comunidad. Pero hablamos también de derechos básicos económicos. Cuando trabajaba en Nicaragua, y esto siempre lo cuento, las mujeres me decían, sí, Pilar, mucha participación política, pero quien tiene plata, platica. Es decir, si no eres dueña de tus ingresos, si no eres independiente, si tienes que estar pendiente, ¿no? de un varón o de una pareja, es mucho más difícil ese acceso a esos derechos, ¿no? Y desde ahí trabajamos estos programas. Y uno de los países donde lo hacemos es Honduras. Chema mencionaba ya a Berta Cáceres, que quizás a algunos les suene, una activista defensora de los derechos del medio ambiente que fue asesinada, ¿no? Pero muchas mujeres en Honduras hablamos de unos 4.000 feminicidios en 2 años, en los 2 últimos años, ¿no? Por el hecho de ser mujer, por el hecho de defender los derechos, ¿no? Hace poco quizás ustedes han visto una campaña que hablábamos de Todas somos Victoria y poníamos nuestros rostros al servicio de esas mujeres en Colombia que también
son a veces humilladas, maltratadas o asesinadas por defender los derechos más básicos. En Honduras tenemos un programa que mezcla esta parte de atención básica, pero también de cambio de políticas, ¿no? Es un programa que ha conseguido que haya unos primeros fondos desde el Gobierno de Honduras precisamente para hacer esa atención a ese seguimiento, ¿no? A las situaciones de violencia contra las mujeres. Seguro que no son los fondos que hubiéramos querido, pero es un primer paso y es un primer paso que celebramos. No solamente son fondos, sino también se ha creado una capacitación, un seguimiento, unas leyes, unos procedimientos para asegurar que se investigan estos casos de feminicidios. Y junto con esos cambios que son legislativos o son políticos, están los cambios que afectan directamente a esa mujer que en un momento dado es víctima de violencia. Y es el refuerzo, es el apoyo que hemos hecho a diferentes casas de refugio en Honduras que aseguran que cuando una mujer es víctima recibe esa atención primaria global, ¿no? Que es una atención sanitaria, pero también psicológica, también le protege, también la asesora. Es uno de los programas integrales de los que nos sentimos orgullosos este año. Y como nos sentimos orgullosos este año, pues, y ellas se sienten orgullosas del trabajo que hemos hecho y que hemos hecho con todos ustedes, tenemos un mensaje, y tenemos un mensaje de socios y socias como ustedes que viajaron a Honduras este año, y me consta que alguno está en la sala, que tuvieron la oportunidad y el lujo de vivir de primera mano esta experiencia, de conocer bien el programa, y desde allí quieren compartir un mensaje con nosotros. Yo le doy gracias a ustedes porque salimos adelante y así nosotros les demostramos que sí podemos. Y esta experiencia te abre mucho los ojos y yo animo a que se aporte, porque por poco que se aporte, se hacen aquí grandes cosas. Uno se siente bien agradecido con esto y también que sigan viniendo para que miren que el esfuerzo que ustedes hacen apoyando a nosotros, esto está dando frutos. Cada céntimo que se aporta es útil, realmente entiendes lo que es la colaboración, ilusiona y da que pensar que hay solución. Gracias porque estamos aprendiendo demasiado. Habíamos estado, las mujeres no nos habían incluido en grupos, en nada, solo los hombres, pero ahora somos las poderosas. Después de ver los proyectos que se realizan aquí, he visto que la ayuda llega y os animo a que colaboréis vosotros también. Después de la experiencia vivida, pues creo que mi granito de arena, mi colaboración económica es importante. Me quedo con la sensación de que hay mucho, mucho, mucho por hacer y, por supuesto, que necesita la colaboración de los socios. No hay excusas, que no dude, que la ayuda llega, que es necesaria y que además es fundamental su aportación, que no es nunca pequeña, aquí se multiplica y llega a todos. Creo que hay algunos de los socios que viajaron con nosotros en la sala, ojalá tengamos luego la oportunidad de escucharles, ¿no? La verdad es que tener la experiencia directa, ¿no? De conocer en primera mano a los beneficiarios, las beneficiarias, es una recarga de energía que intentamos nosotros no sustituir con nuestros testimonios, con nuestras fotografías, con nuestras experiencias, pero es verdad que nada como el encuentro para sentir esa satisfacción, ¿no? Ojalá que nos quedemos con una milésima parte de esa energía que transmiten, ¿no? Y de mujeres también hablamos en Marruecos, aparte de muchas cosas, ¿no? Marruecos es un país, y este es parte de nuestro equipo, saben que trabajamos con un arraigo, ¿no? En los países donde estamos, con oficinas locales, con personas locales que son Oxfam allá, ¿no? Y que nos permite acercarnos a la realidad desde esa cultura y de ese conocimiento cercano al contexto. Y Marruecos es un país donde esta violencia está en algunos contextos muy normalizada, ¿no? Forma parte de esas dinámicas culturales, ese arraigo en la forma de relacionarse. Con lo cual, una de las aproximaciones que hacemos desde Marruecos es de cambio de imaginarios, ¿no? Antes les he dicho cambios de políticas gubernamentales,
cambios de prácticas para que la mujer, ¿no?, tenga esa primera asistencia y pueda salir adelante. También cambio de imaginarios, ¿no? Y lo hacemos con un programa que se llama Baraka, que significa basta en Darija, que es el árabe marroquí. Y es un programa que mueve, ¿no?, la imaginario a través de la cultura, a través de la música, a través de los teatros, a través de los foros de participación, a través de espacios donde la gente se interpela y donde de alguna manera, ¿no?, hay un cuestionamiento de que lo que a lo mejor yo entendía que era normal no lo es tanto, ¿no? Entonces, es un programa también que completa o que es un ejemplo, ¿no?, también del abordaje. Y a nadie se nos escapa que estamos en unos contextos donde es importante volvernos a recordar esos imaginarios básicos, ¿no?, y volver a rescatar la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres. Y alimentos, Chema, nuestra cuarta causa. Alimentos y empleo, trabajo digno. Es quizá lo que llevamos haciendo, quienes lleven más años, algunos seguramente llevan décadas con Oxfam Intermón. Estábamos viendo alguna cifra de socias de más de 15 años. Sabrán que hemos estado siempre cerca de los pequeños productores, de los grupos, de las mujeres que se están organizando en el campo, en el Sahel, América Latina, en otros lugares africanos, en Asia, que desde ahí estamos generando negocio inclusivo, que estamos apoyando esas ideas, emprendimientos, esas ganas para salir adelante por sus propias fuerzas, con ese estímulo humilde que se le puede dar desde atrás. Que hemos defendido esas condiciones laborales dignas en cadenas de producción globales, con el comercio justo en la cadena del café o del té o de los productos textiles, para que quien está produciéndolo al final tenga unas condiciones dignas y reciba una remuneración justa por lo que está haciendo. Pero también sufren amenazas. Algunas amenazas en estos sectores productivos, estas comunidades, que son las de siempre, ese acaparamiento del valor productivo, esas condiciones frágiles en las que se encuentran, esa necesidad de que sientan apoyo, y la nueva amenaza, que es una realidad para muchas comunidades, que es la del cambio climático, y que hoy precisamente se está inaugurando la COP25 aquí en Madrid y habla sobre ello, ¿no? Y bueno, lo que nosotros llevaremos, aparte de algunos informes sobre desigualdad y cambio climático, viendo quién contamina más, quién emite más y quién emite menos, quién contribuye más al calentamiento global y quién menos, y quién lo sufre más y quién lo sufre menos, y cómo es otra muestra quizá de las más sangrantes que hay ahora sobre la desigualdad global. Pero vamos a acercar algunas de las implicaciones, de los impactos que están ocurriendo ya. Y este es el ejemplo del corredor seco en países de Centroamérica, en Nicaragua, Guatemala, Honduras, donde es toda una zona amplia que cruza la subregión y en la que llueve mucho menos de lo que llovía antes y donde las cosechas se están agostando, donde el 70% de la última cosecha del, maíz, que es absolutamente esencial para el consumo, se perdió, y donde ya hay malnutrición infantil en un 70%. 7 de cada 10 niñas, de cada 10 niños, tienen malnutrición en esa zona. Y eso es por el cambio climático. Y resulta sorprendente a veces, aunque sea bueno, pero cuando solo se habla del cambio climático en una situación futura, en lo que ocurrirá en el 2050 si la temperatura sube 2, 2,5 o hasta 3 grados, que es hacia donde vamos encaminados, o ahora si no se ejerce una reducción muy drástica de las emisiones. Las especies, el impacto humano que se sufrirá aquí en España, Europa, la desertización, la desaparición de las especies, la subida a nivel del mar, y que sean los jóvenes quienes están empujando todas las movilizaciones, tiene todo el sentido. Es su mundo, es el que les va a quedar, y es lógico que sean quienes
griten por las calles para que se haga algo ya, para que puedan vivir también en este planeta de una forma digna y con el disfrute de lo que este planeta da. Lo que nosotros llevamos, además de que nos sumemos a todas las movilizaciones y a las plataformas y a las redes, es que el impacto ocurrió ya, que hace años que lleva destrozando vidas, que hay 20 millones de personas al año que se desplazan, que tienen que salir de su tierra y de sus casas por el cambio climático, que hay niñas y niños malnutridos por el cambio climático hoy y que merecen atención porque tienen derecho y porque es profundamente injusto dado lo poco que han contribuido a ello. Y aunque hubieran contribuido, pero es que encima apenas sí han contribuido a las emisiones. Y hacen falta fondos para adaptación, para que quien todavía puede adaptarse, y esto es a lo que nos dedicamos en muchos programas, a incrementar la resiliencia al cambio climático, la capacidad adaptativa, la fortaleza de las comunidades con sistemas de predicción meteorológica, con semillas mejoradas, con infraestructuras que puedan resistir. Pero hacen falta fondos para adaptación masiva, para que los países puedan enfrentar ese cambio climático. En muchos países de los que trabajamos no hay seguros agrarios, no hay una capacidad pública para invertir de una forma decidida. Pero hay daños que ya son irreparables, y es lo que se llaman los daños y las pérdidas. Hay situaciones, hay tierras que ya no se recuperarán, hay comunidades que ya no podrán volver, que ya se han ido a las ciudades, a los suburbios de las grandes ciudades para, digamos, vivir como buenamente puedan. Hay territorios, digamos, enteros que han sido abandonados. El lago Chad se fue secando y lo que se secó ya no se recuperará. Esos daños y esas pérdidas deben ser reparados por justicia y por solidaridad. Y por eso estamos abogando, y en este COP, en esta cumbre, es uno de los temas centrales, por un nuevo fondo para financiar los daños y las pérdidas que el cambio climático ya ha producido y que estas comunidades en el corredor seco, en el Sahel, en el Cuerno de África, en los países de las Islas Pacífico, tienen derecho a recibir. Por ellas estamos trabajando. Por ellas y por situaciones como las que vamos a ver ahora, como la hija de Rosa. Hola, soy Rosa. Vivo aquí en Los Amates desde que nací. Es el lugar donde he crecido, jugado y aprendido, donde vive la gente que quiero. No quisiera tener que irme nunca de aquí. Uno de mis juegos preferidos de niña era salir a correr bajo la lluvia. ¡Qué gozada! ¡Cómo nos divertíamos! Metíamos los pies en los charcos y nos ensuciábamos con el barro. Mi madre se enfadaba cuando me veía llegar chorreando y llena de tierra.
Qué feliz sería yo si viera llegar a mi hija sonriente y sucia de jugar con el agua y el barro. Mi hija pequeña se llama Isabel. Desde que nació casi no ha llovido. No se acuerda de que son las gotas de agua que sanan la tierra. Las pocas veces que ha llovido lo ha hecho de forma torrencial, como un infierno. Isabel tiene 5 años, pero su cuerpo es el de una niña de 3. Duerme casi todo el día. Tiene hambre, no juega, siempre tiene tos y enferma a menudo. Todas las noches cuando la acuesto me dice: «Mamá, cuéntame, ¿cómo es llover? ¿De verdad cae agua del cielo? Cuéntame cómo jugabais. ¿La abuela os daba merienda?». Mientras le hablo de la lluvia y la acaricio, se queda dormida. Duerme con una ligera sonrisa. Creo que en sueños ella también juega con el agua y merienda. Hace 5 años que casi no llueve. Somos agricultores y nuestras hortalizas no crecen. La tierra está seca, muerta. No hay nada. Solo polvo. Es desesperante. No conseguimos que nada crezca y no tenemos que llevarnos a la boca. Yo ya no tengo hambre, pero mis hijos, Isabel es tan pequeña, no sabéis lo que daría por darle una merienda. Si Isabel pudiera comer lo suficiente, no estaría enferma, tendría ganas de jugar. ¿Os imagináis su cara si pudiera ver llover, o sus ojos negros inmensos si vieran crecer verduras en el huerto? El médico ha visto a Isabel. Dice que sufre desnutrición, que tiene que comer más y otros alimentos, no solo tortilla con sal. No puedo pensar en otra cosa. Estoy paralizada por el terror. ¿Y si muere? ¿De dónde voy a sacar el dinero para comprar comida? Manuel, mi marido, se ha ido a trabajar a México. Nos trae algo de dinero de vez en cuando. Una miseria. Hasta hace 1 año teníamos leche. Nuestra cabra daba merienda a Isabel, pero ya no la tenemos. Enfermó y murió. ¡Ay, si lloviera! Si la tierra estuviera húmeda y fuera rica, todo esto cambiaría. Hoy nos han dado una pequeña cantidad de harina reforzada para 3 meses y dinero para comida. Podría alimentar a mis hijos. Isabel se pondrá bien. Siento que el nudo que me oprime el estómago se ha soltado un poco, pero no puedo evitar pensar. ¿Y luego? Quizás llueva. Mi esperanza son las semillas y la ayuda que recibimos en forma de herramientas y todo lo que hemos aprendido sobre agricultura ecológica y cómo aprovechar la poca agua que tenemos. ¡Ay, si lloviera! Saldría descalza y metería los pies en el barro como cuando era niña. Saltaría, bailaría, me volvería loca de alegría. Y miraría a Isabel a la cara y vería sus ojos enormes y quizás la oiría reírse por primera vez.
Pues creo que antes de esta, justo, sobre esto va nuestra campaña de Navidad, sobre la situación en este país, Guatemala, en el corredor seco, sobre la hija de Rosa, sobre el marido. Ya hay estudios en los que muestran ese vínculo entre la migración y el cambio climático, sobre una situación que se puede revertir, pero que hacen falta medidas arriba de las decisiones políticas, de las que están aquí al lado en esta semana y en la próxima semana, y hacen falta pequeñas medidas, hacen falta apoyo cerca de esos campesinos, de esas campesinas y de esas niñas y de esos niños para que salgan adelante. Sobre eso va nuestra campaña de Navidad y casi mejor verla en este vídeo. Que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que llueva. 137 niñas y niños murieron el año pasado en Guatemala esperando que lloviera. A causa de la emergencia climática, cada vez llueve menos. Se pierden las cosechas y apenas hay comida. En consecuencia, 1 de cada 2 menores de 5 años sufre desnutrición crónica, lo que multiplica sus posibilidades de morir. Así que no podemos esperar a que llueva. Entra en nopodemosesperar.org y haz un donativo. Con 5 euros un niño tendrá la nutrición de urgencia que necesita. Actúa ya contra la emergencia climática. Pues estas son las imágenes que estamos viendo estos días en las redes sociales, que nos están llegando, que le están llegando como socios. Es la manera de acercar la realidad de Guatemala, es la manera, ¿no?, es lo que están haciendo los equipos allá y de alguna manera, ¿no?, cómo podemos comprometernos y cómo podemos buscar, ¿no?, gente que se comprometa con ese cambio y que es en paralelo a todo este trabajo más político que hacemos, ¿no? Esto es de las cosas que nos sentimos orgullosas, el poder estar cerca, ¿no?, del impacto a la vez que también cerca de las soluciones. Y cerramos esta parte de los alimentos. Chema ya lo ha comentado, ¿no? El comercio justo, que es una de nuestras señas de identidad, ¿no? Cuando preguntamos a la gente qué le inspira a Oxfam Intermón, muchos de ellos dicen el comercio justo, ¿no? Son nuestras tiendas, son nuestros productos y es sobre todo la relación que establecemos con esos productores y productoras. Una relación basada en el largo plazo, una relación basada en unos salarios dignos, una relación estratégica que va más allá de una temporada, que va para una asesoría. Y son productos que encontramos en las tiendas, que si son de alimentación también los compramos en los supermercados. Tenemos que decirles que este año, ¿no?, contándoles, estamos muy satisfechos, ¿no? Hay un aumento de nuestras ventas. Nuestro compañero Juanjo dice una frase que yo utilizo mucho porque me gusta mucho, ¿no? Y dice, normalmente las tiendas lo que buscan es vender, vender, vender. Y para vender hay que comprar. Y nosotros lo que queremos es comprar. Comprar, comprar y para comprar hay que vender, porque ese es el valor, ¿no? La compra que hacemos a estas cooperativas. Y hay que decir que este año hemos aumentado un 15% nuestras compras y eso es una buena señal. Es una buena señal porque hemos llegado a más personas, ¿no? Y hablamos de 4.000 nuevos puestos de trabajo, el 75% de ellos permanentes. Puestos de trabajo que se han generado simplemente por esa creencia en una economía que puede ser diferente, que no busca el beneficio a toda costa, sino que busca unas relaciones, unos beneficios que, ¿no?, repercuten en los trabajadores, en las trabajadoras y en sus entornos sociales. Y esto ha sido un poco todo, la verdad. Logro, paso a paso. Esto es lo que hemos intentado contaros hoy, no solamente entre los dos, sino a través de las compañeras, las imágenes, los textos, un poco lo que somos y lo que hemos hecho, ¿no? Una organización internacional y nos sentimos orgullosos de esto, porque los problemas no son locales, los problemas también están vinculados, son internacionales. Hablamos de desigualdades acá y allá, y hablamos de cambio climático aquí y allá, y los derechos de las mujeres aquí y allá. Y con lo cual hace falta organizaciones como Oxfam que unan y hagan esas demandas globales. Pero a la vez, una organización enraizada en la circunstancia de cada sitio, ¿no? Porque no es lo mismo Honduras que Marruecos, y no es lo mismo que Colombia que la situación que se está viviendo en Siria. Y es una cosa de las que nos sentimos orgullosas, ¿no? Con fuertes raíces locales, pero con una dimensión internacional.
Una organización que acude y salva vidas cuando es necesario, y piensa en ese corto plazo, pero a la que a la vez piensa en ese largo plazo, en ese cambio de estructuras, en esa atención a las causas, porque son los sistemas los que tienen que cambiar. Y en eso estamos. Una organización que la mueven personas que elevan la voz, porque somos una organización política, porque los cambios tienen que ser políticos y que nos posicionamos y estamos en un contexto en todo el mundo donde hace falta elevar esa voz, ¿no? Y denunciar, hace falta decir que hay cosas que no están funcionando y que la ciudadanía tenemos mucho que hablar, pero también tienen que decir los gobiernos y tienen que decir las empresas. Una organización que quiere cambiar discursos, que quiere cambiar imaginarios, que quiere cambiar discursos de odio. Una organización formada por muchas personas, como hemos visto, cada una con roles diferentes, cada una con compromisos diferentes en su tiempo, en su dinero, en su compra, con su voluntariado, pero que al final hemos conseguido juntas que 19,5 millones de personas hayan mejorado su vida. Ese es el logro más grande de todo el año, porque ellas han mejorado su vida y nosotros hemos mejorado nuestras vidas. Y las grandes protagonistas son ellas, porque son las que han hecho el mayor esfuerzo, el mayor cambio, ¿no? Y eso queremos hoy, rendir cuentas, porque uno de los valores es transparencia y ganar esa confianza, porque la confianza hay que ganarla y hay que explicarle, y queremos que sigan siendo parte de este gran movimiento, porque es un movimiento que nos necesita a todos. Las causas son potentes, los problemas son grandes, pero las posibilidades de cambio también lo son. Y para cambiar el futuro hay que empezar a trabajar en el presente. Así que la solidaridad no pase, paso a paso.
Muchísimas gracias al coro y a toda la compañía artística de Oxfam Intermón. La verdad es que emociona muchísimo ver a compañeras y compañeros con quienes cada día compartimos trabajo, con esta pasión y con esta alegría que es, una vez más, creo, una muestra del amor que sentimos por nuestro trabajo. Así lo hemos hecho durante los 365 días del año que os hemos contado hoy, 365 días del año en los que vosotros y vosotras habéis confiado en nosotros, y hoy es solamente un día de los muchos en los que nos gustaría agradeceros una vez más esa solidaridad que esperemos que no acabe nunca. Nos gustaría también agradecer ahora a todas las personas que han hecho posible este evento y son muchísimas y no las vamos a poder mencionar a todas, pero están Tania y Esther, que han montado tanto este encuentro como uno muy similar que hemos hecho en Barcelona, a todas las personas de la compañía artística, quienes habéis visto hoy, pero quienes han escrito los textos basados en los testimonios de las personas a las que apoyamos, a todas las personas que han levantado toda la información que Chema y Pilar nos han compartido hoy, que está toda compilada en la memoria que podéis encontrar en nuestra web y que seguramente os va a llegar a vuestras casas. Muchísimas gracias además a esas personas que trabajan en todos los países en los que Oxfam está presente. Y una vez más, gracias a vosotras y vosotros. La verdad es que confiamos en que hayáis disfrutado mucho este encuentro de hoy, que ojalá os haya acercado un poquito más a nuestras causas, a nuestras luchas, a nuestras alegrías. Y ahora el momento es para vosotras y vosotros. Tenemos unos minutos para que podamos conversar. Ya sabemos que no acaba hoy el diálogo, que están todos nuestros canales abiertos, tanto por correo electrónico como en nuestras tiendas, como en nuestras oficinas, como los teléfonos y todos los canales que tenemos a disposición, porque queremos escuchar más de vosotras y vosotros, queremos saber qué tan bien o mal lo estamos haciendo, queremos saber qué tan satisfechas y satisfechos estáis de colaborar con nosotros. Tenemos ahora a Ricardo en una esquina y creo que Carol o Amalia en otra, que tienen un par de micrófonos. Para quien quiera hacernos alguna pregunta, están aquí Chema, Pilar, pero también tenemos personas en el público. Está Almudena, que es una persona de nuestro patronato, el máximo órgano de gobierno de la Fundación, y más personas del equipo que también podrían contestar a vuestras preguntas. O sea que todo vuestro en este momento. Por aquí hay dos preguntas, Ricardo. Una aquí y otra en la tercera fila. Hola, buenas tardes, noches. Quería saber un poco, como comentaba Pilar, que tenéis un proyecto, o sea, vosotros te consideras un poco político, y quería saber un poco la interacción, porque vamos a ver, bueno, yo he estado trabajando, nada que ver con Oxfam, con una organización religiosa en Sierra Leona, en África, haciendo un proyecto también humanitario. Bueno, yo soy farmacéutica y estábamos haciendo una formación de higiene a las mujeres de Sierra Leona. Fue bastante, muy bonito, ¿no? Porque bueno, era con la malaria y tal, ¿no? Bueno, nada que ver con esto, pero por ejemplo en los países con los que colaboráis, como Sudamérica, Honduras, en África, Marruecos, son gobiernos bastante... bueno, que no son tan justos, digamos, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, quiero saber si políticamente vosotros tenéis una interacción con esos países. Quiero decir, si les solicitáis o tenéis algún proyecto para decir, vamos a ver, esto tiene que cambiar. Y si ellos, a su vez, piden algo a cambio, dicen, vale, nosotros hacemos esto, pero a cambio quiero que de vuestra parte nos deis tal beneficio, ¿no? Nada más. Escoger. Sí, hacemos un turno, recogemos 2 turnos o 3, si puede ser, y luego nos repartimos. Sí, por favor. Sí. Bueno, a veces las preguntas llevan una introducción para contextualizarlas un poco larga, pido perdón por ello. Vosotros sois una de las organizaciones que más foco ponéis en el tema de la desigualdad. Ahora, en estos tiempos, se da la paradoja, que yo creo que en el pasado no ha sucedido con tal notoriedad, que es que personas que ideológicamente están haciendo, vamos, en las antípodas, y pongo 2 ejemplos. Thomas Piketty, ¿de acuerdo? Que es, digamos, una persona... Sí, ¿no? Piketty es, ¿no? La persona que es supuestamente de izquierdas,
que lleva desde los años 90 dedicado a estudiar y analizar la desigualdad. Y en el otro lado está, por ejemplo, Ray Dalio. Ray Dalio es el presidente de Bridgewater, que es un hedge fund, y es uno de los 25, está en el ranking de las 25 personas más ricas del mundo, está él, ¿no? El diagnóstico que hacen de la posible evolución derivada de la desigualdad si se produjera una crisis económica es bastante convergente. Es decir, los dos identifican desde posiciones ideológicas completamente diferentes conflictos sociales importantísimos derivados de la desigualdad creciente, ¿no? Y luego ya, para más INRI, el cambio climático juega peor, pero eso es una capa que de momento está fuera, ¿no? Mi pregunta concreta es, ¿hay alguna institución supranacional que coja el toro por los cuernos? Sí, contestemos estas dos preguntas y luego hacemos otro turno. Pues me alegro que tengas también esa experiencia cercana, ¿no? Porque al final seguro que te has visto así como contagiada de muchos. Nuestro punto de partida es, nosotros creemos que las cosas van a cambiar si se ponen en movimiento muchas cosas, ¿no? Y los gobiernos tienen que ser parte de ello. Por eso nuestras estrategias pasan por esas incidencias de cambio de política, de presión, de subida de presupuestos, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que en cada país la situación es diferente, ¿no? Y entonces, al final, por eso cuando haces tu análisis de decir estoy en este país con este contexto, yo he estado en situaciones donde hemos dicho esto no va a cambiar nunca, ¿no? Esto en contextos de... Entonces hemos preferido buscar otros actores que sí podrían. Sí, sí hace propuestas. Cuando, por ejemplo, te explicábamos las de Honduras, la de Honduras tenía, bueno, es el contexto, ¿qué está pasando en este país con estos feminicidios, ¿no? Y entonces, bueno, pues apoyas esas casas de acogida y apoyas a esas asociaciones de mujeres y apoyas esas campañas de sensibilización, pero le dices, señores de los poderes públicos y del gobierno, si ustedes no desarrollan un marco legislativo lo suficientemente potente para que no haya impunidad, esto va a seguir pasando. Si no destinan fondos, ¿no?, a este marco, ¿no?, legislativo para asegurar esto, entonces proponemos, igual que proponemos al gobierno de acá, proponemos a los diferentes países y proponemos en función del contexto, la problemática, sabiendo a veces, ¿no? Yo he estado en países donde lo que hemos propuesto ha sido mayor incremento del gasto para la educación, porque es básica, ¿no? Como Chema explicaba, la del Salvador, agua. Hay países donde te dicen, no tengo fondos. Bueno, pues entonces entramos en política ya no de gastos, sino de ingresos. Y entonces es cuando hablamos de fiscalidad y cuando hablamos de... O sea, al final es también un análisis, ¿no?, de cambio, de qué cosas son posibles y dónde ponemos el foco para hacer. Pero nuestros informes, nuestras campañas siempre tienen propuestas para gobiernos. Y sobre la segunda, el análisis es ese, o sea que lo compartimos al 100%. Lo que ocurre con la desigualdad se parece un poco al cambio climático que quizá esté más fresco ahora. Hay algunos negacionistas, pero son pocos. En el Foro Económico de Davos, finalmente hay casi un cierto consenso en que la desigualdad está ahí, que los datos son flagrantes. Hay un consenso bastante significativo en las consecuencias, muy perniciosas, las que hablábamos antes, de lucha contra la pobreza, digamos, erosión entre las democracias. Ahora bien, cuando llegamos a las causas, empieza a haber cierta divergencia. ¿Por qué? Y cuando vamos a las soluciones, ahí ya es donde se abre. Y se abre porque al final la lucha contra la desigualdad inevitablemente pasa por la redistribución. Y esto es algo que cuesta. Entonces, instituciones, francamente, no hay ninguna que uno pueda decir, ahí está ese, porque el multilateralismo además se está erosionando a una velocidad vertiginosa y es uno de los principales males de nuestro mundo. Hay algunas vías parciales y hay que apoyarse en ellas, ¿eh? No hay que perder nunca ese estímulo. La OCDE y el G20 en los temas fiscales tienen algunas iniciativas de reporte país-país, de intentar tener unas bases comunes. En las Naciones Unidas hay mucha discusión sobre estos asuntos y se sacan algunas declaraciones políticas.
Hay algunos espacios, el marco europeo. Si la Unión Europea no somos capaces de poner la tasa TEC a las tecnológicas o de acabar con los paraísos fiscales que tenemos dentro de la propia Unión, es muy difícil pedirle al mundo entero, a los países asiáticos, africanos, América Latina, que finalmente lo hagan. Hay que empujar en esa dirección, no es fácil, pero cuando menos vamos a irnos al lado positivo. Los negacionistas ya son pocos, porque cada vez hay más multibillonario que es consciente de que el mundo así no puede seguir. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Carol, por aquí en el centro. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar de algo mucho más, o sea, no tan elevado, digamos. A mí, sí. Yo, cuando hablo de Oxfam con gente que no pertenece a la organización, que no pertenece me refiero a que ni son donantes, ni son voluntarios, ni nada, me preguntan que a qué se dedica Oxfam. Esto me ha pasado varias veces. Y yo le he estado dando vueltas a la cabeza y esto no me lo preguntan cuando hablan de Save the Children o cuando me dicen Médicos Sin Fronteras. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que a lo mejor la lucha contra la pobreza de Oxfam no se refleja mucho en su marca comercial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque Oxfam, no sé si a un inglés le dirá algo. En España creo que no nos lo dice a nadie. Entonces, no sé si se podría o sería bueno añadir un subtítulo que hiciera más, que hiciera como que se incluyera más el objeto de Oxfam en el título, en la marca o algo así, ¿no? Porque a mí esa pregunta me la hacen. Está bien, es una pregunta que nos hacemos nosotros. No sé, Marcela, si quieres contestarla tú. Esto me cae a mí, sí. De hecho, dentro del público, muy cerquita tuyo, tienes a la responsable de marca y comunicación que debe estar encantada con tu comentario, porque de hecho es el gran desafío del equipo de marca y comunicación. Sabemos que no tenemos una ventaja con respecto a las otras grandes organizaciones, que ya en el nombre no nos explicamos por nosotros mismos y que hacemos mucha fuerza en entender que ese futuro sin pobreza lo queremos construir con muchas personas que nos acompañan en ese camino, ¿no? Es nuestro claim que añadimos cada vez que podemos, pero es verdad que resolver la pobreza extrema y las desigualdades es un trabajo complejo y cada vez que nos aventuramos a explicarlo nos encontramos justamente con que nos es difícil que la gente entienda la complejidad de nuestro trabajo. Somos muy conscientes de ello y dedicamos muchas horas de esfuerzo para hacernos más claros y explícitos a la hora de no solamente de explicar nuestro trabajo, sino también de encontrar gente que nos quiera acompañar en ese camino. Sí, es un reto, ¿no? Yo a veces cuando estoy en espacios así, que tienes más tiempo, ¿no? Pues siempre me sale a la defensiva, digo, es que es muy complejo el mundo y es que no se arregla solamente trabajando por una causa. Y somos una organización que creemos en ese cambio estructural, en ese cambio de sistema. Y eso a veces te lleva a trabajar en cambio climático o te lleva a trabajar en mujeres o te lleva a trabajar... Pero al final, en el fondo, está todo muy conectado. Y es un mundo, ¿no?, donde las personas sean protagonistas, ¿no? Es un mundo donde el sistema esté en beneficio de estas personas, no de unos cuantos, ¿no? Pero hacemos esfuerzos eso en cada campaña. Muchas veces hemos hablado, desigualdad ha sido una de nuestras, como reconocíamos por aquí, ¿no?, una de nuestras marcas de identidad, ¿no? Buscamos erradicar la pobreza combatiendo las desigualdades. Y esta es una de las cosas a las que nos agarramos cuando hay que reducirlo, ¿no? Pero sí es un reto. Pero es un reto que afrontamos con energía. Perdona. Bueno, sí, repito la pregunta, si quieres, que si la organización empieza en Inglaterra, si quieres, Chema, tú que ahora estás al frente de la no exactamente. O sea, en el fondo el Oxfam inglés sí, y es el primero, pero Intermón empieza en Barcelona hace 62 años y tiene toda una trayectoria propia sin Oxfam durante 40, algo así, y nos integramos en la Confederación Oxfam Internacional como un miembro más junto con el Oxfam inglés
hace unos 20 años aproximadamente, 23 para más señas. El Oxfam holandés también tuvo su propia historia. Por lo tanto, como Oxfam, sí, es origen inglés, pero luego nos integramos otras organizaciones con unas historias, ahora, por irnos al ejemplo que pasará dentro de 4 días con una aprobación final, se integra una organización turca, KADEF, una organización de mujeres turca que va a formar parte como un miembro más. Ellas vienen con su historia y con su trayectoria y con su identidad y van a formar parte de nuestra confederación como un miembro más. Como Oxfam, el primerito originario fue el inglés en Oxford. Tenemos una pregunta aquí atrás. Sí. Ahí atrás. Que en lo que hemos escuchado anteriormente hemos sabido qué se hacía en el sector público y qué se hacía entre las personas individuales. Pero he hecho en falta un cachito para las empresas. Y la cuestión es qué se hace con las empresas, cuánto contribución hacen y si pues, se puede sacar una fragmentación, decir, pues es el 1,1 o el 0,7, vemos y también la comparación con el tiempo. Tú, Pilar, has hecho una referencia a que en un determinado país ha habido un 15% más de incremento de un año a otro, pero todo lo hemos escuchado fijado a la situación actual. Entonces, la pregunta también es, ¿qué evolución habéis visto? No ahora se trata de hacer una cosa muy completa, pero en el sector público y entre los particulares, con respecto al año pasado, por ejemplo, y, por otro lado, la cuestión de empresas. Pues la financiación con empresas, cuando Chema explicaba, ¿no?, forma parte de esos ingresos privados, ¿no? La mayoría de nuestros ingresos privados, efectivamente, como ha reflejado, vienen de personas colaboradoras y hay una cuñita pequeña, no sé qué porcentaje es, ¿te acuerdas, Chema? Está entre el 1,5 aproximadamente, el de sector empresarial. Sí. Y hay que decir que es una cifra bastante estable, ¿no?, en cuanto a porcentajes, ¿no? Somos una organización que reconocemos a la empresa como un actor de cambio. Cuando decimos nos necesitamos todos y todas para cambiar las cosas, también necesitamos a las empresas, pero necesitamos a empresas responsables y a empresas, ¿no?, que utilicen, ¿no?, su poder de verdad para cambiar las cosas. Entonces, hacemos propuestas con ellas, por ejemplo, ¿no?, el Trade Walker, que hoy no lo hemos mencionado, pero que seguro que algunos lo conocen, que es una de nuestras propuestas así de movilización, de caminar 100 kilómetros, es mucha movilización, y muchas empresas nos están ayudando pues, a crear equipos dentro de las empresas y que colaboren con nosotros, ¿no? O hablamos con las empresas en situaciones de emergencia, o nos dan el donativo, ¿no?, o a veces han sido patrocinadoras de nuestros actos. Pero también hay que decir que somos una organización que pone sobre la mesa, y Chema hacía referencia, y hace menos de un mes que sacábamos el informe del IBEX 35 sobre las empresas del IBEX 35, y también decíamos, señores, señoras, que están generando huella de desigualdad, que con sus actuaciones no están contribuyendo a que esa desigualdad se reduzca, ¿no? Entonces, somos organización a veces incómoda para algunas empresas porque la relación, ¿no?, con ellas de posibles donaciones no pueden cortar nuestra libertad también de elevar la voz, ¿no? Entonces también pedimos eso, empresas responsables con sus impuestos, empresas responsables con sus salarios, empresas responsables con el reparto de sus beneficios, porque creemos también que dan posibilidades de cambiar el mundo. Y hay una iniciativa que también, por darte todo el abanico, que se llama Empresas que Cambian Vidas, que es una de los proyectos así como también innovadores, ¿no?, y que buscamos, y es que conectamos, ¿no?, conectamos empresarios y empresarias de acá con iniciativas, ¿no?, económicas, empresariales de allá. Entonces, es un acompañamiento a pequeños negocios, ¿no?, en forma de crédito, en forma de préstamo, en forma de ayuda, y también es una de las herramientas que tenemos para este sector privado. O sea, en resumen, los reconocemos como actor de cambio, tanto para recibir sus fondos, pero también para cambiar sus prácticas, y no es un porcentaje muy alto de nuestros beneficios los que vienen de este sector. Teníamos una pregunta ahí con Carol. Mira, yo quería preguntarte por qué ha pasado con las tiendas estas que teníais de segunda mano,
que concretamente en mi barrio había una que nos venía fenomenal y la gente estaba contenta, y de pronto, de la noche a la mañana, ha desaparecido. Y no he sabido, porque no han puesto nada ni nada, qué ha podido pasar para que una cosa que funcionaba, porque ya te digo que allí en el barrio la gente entraba y salía para dar y para recoger. Muy buena pregunta, y además ahora me da rabia no haber tenido nosotros la iniciativa de contarlo como cosa que ha pasado este año, o sea que agradezco que nos des esa oportunidad, ¿no? Las tiendas de segunda oportunidad, que así las llamábamos, tiendas de segunda mano, de segunda oportunidad, nacieron como un proyecto, la verdad, muy ilusionante, ¿verdad, Chema? También de inspirarnos en un modelo que estaba funcionando en otros países de la venta de ropa de segunda mano, donde recogíamos y a la vez vendíamos, ¿no? Pero la realidad es que no nos estaba funcionando bien, aunque usted viera que había movimiento y que había posibilidades de llevar la ropa, y para todos nosotros, yo la primera, pues me ofrecía un servicio, y además la realidad es que era un proyecto con una inversión grande, costosa, también en recursos humanos, en voluntariado, que empezó como una prueba piloto, entonces, porque la idea era poder crecer como las tiendas de comercio justo. Entonces empezamos a abrir algunas en Madrid y en Barcelona. Nos hemos dado estos años, pero finalmente hemos visto que era un proyecto donde estábamos invirtiendo unas energías, unos recursos, y el retorno de la inversión, que para nosotros era importante en este proyecto, porque era para generar beneficios para estos proyectos, no nos estaba funcionando. Entonces son de estas cosas como organización que tienes que arriesgar, que tienes que probar, que pones las energías en ello, y luego, bueno, pues con toda la pena del corazón llega un momento que dices, no está funcionando, y también tienes que cerrarlo. Así que esa es la razón. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ya sabéis, lo vuelvo a repetir, estaríamos encantadísimas de que nos escribierais, nos llamarais, de que tocarais a la puerta de la oficina en Alberto Aguilera para que nos dijerais cómo vamos y cómo podemos trabajar mejor juntas y juntos. O sea que muchísimas gracias a todos y todas, y hasta dentro de un año, si no antes. Gracias.